Vida y salud. Y en esta ocasión, en Vida y Salud, recibimos al neumólogo René García Toral para hablar sobre tromboembolia pulmonar. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, pues suena grave el término, ¿no? Sí, es una enfermedad relativamente frecuente, pero Sí. muy poco diagnosticada. Es una de las principales causas de muerte en pacientes, por ejemplo, con cáncer. La tromboembolia La pulmonar. tromboembolia. Tromboembolia significa obstrucción de las arterias del pulmón. Embolia puede haber en el cerebro, en el Sí. corazón. También hay trombosis mesentérica, o sea, en el intestino y en el pulmón. Obviamente, cualquier embolia, cualquier órgano vital, pues obviamente es catastrófica, ¿no? Cuando ocurre, ¿se pierde la capacidad respiratoria del paciente? El principal síntoma de la tromboembolia pulmonar, o sea, de la obstrucción de las arterias del pulmón, es la falta de aire y la taquicardia. La persona se va a empezar a ahogar de forma súbita o de forma crónica, dependiendo la intensidad y la cantidad de vasos o de arterias que se tapan en el pulmón. Entonces va a empezar a haber taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca y falta de aire. Puede haber otros síntomas como dolor intenso en el pecho, en la espalda, puede haber otros síntomas como dolor de cabeza, en fin. Pero el principal va a ser la disnea y la taquicardia. Las principales causas podrían ser lo que es problemas de cáncer, la trombosis venosa profunda en las mujeres. Hay factores de riesgo, por ejemplo, el embarazo, el puerperio. Aquí estamos viendo en la diapositiva los principales síntomas, como mencionábamos, lo que es la disnea y el dolor y la taquicardia son las principales manifestaciones de esta enfermedad grave en muchos casos. Veíamos lo que es la tríada de Virchow, o sea, las características que va a presentar la persona o los factores de riesgo, como es daño endotelial, la hipercoagulabilidad, o sea, la sangre se vuelve espesa por diferentes motivos, por el embarazo, por el puerperio, por anticoagulantes, por los medicamentos anticonceptivos como la progesterona. Mujeres que se están aplicando anticonceptivos de forma crónica tienen un alto riesgo de tener trombosis venosa profunda y esto ocasionar la tromboembolia. ¿Qué hacer cuando se presenta un cuadro de este tipo, una tromboembolia pulmonar, doctor? Aquí vemos en la diapositiva los exámenes que habría que hacer, lo que es la gasometría, en sangre el dímero D y el electrocardiograma, que muchas veces puede reportarse el electrocardiograma normal. El principal hallazgo va a ser la frecuencia cardíaca alterada, pero hay lo que le llaman el S1Q3, T3, que es realmente raro observarlo, pero es clásico de la tromboembolia, ¿no? Pero se pueden pedir estos exámenes, la gasometría es para ver los gases en sangre, el oxígeno y el dióxido de carbono. Lo otro es la gamografía pulmonar. Hay muy pocos lugares donde se puede hacer esto. Es la ventaja de que es un método no invasivo, no hay que estar haciendo grandes procedimientos peligrosos. Y el inconveniente es de que no está disponible en todos lados, pero es un método también muy confiable para poder hacer el diagnóstico de tromboembolia. La arteriografía pulmonar que estamos viendo aquí, que es inyectar un medio de contraste en la arteria, se pintan lo que es las arterias pulmonares y ahí se ve un trombo que está tapando la arteria del pulmón del lado izquierdo. Eso también es el método más confiable, con mayor sensibilidad. Pero la desventaja es de que hay que hacer una punción y llegar hasta la arteria del pulmón, cateterismo. Un cateterismo. Llama, sí. Muy bien, pues esta situación, por supuesto, es importante, doctor, como todos los padecimientos, hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Así es. Y el tratamiento, como en este caso, muchas veces va a ser en un hospital, ¿no? Por la anticoagulación que se requiere, que es algo también muy delicado. Nos dices que es poco diagnosticado o se diagnostica de manera tardía ya cuando no hay nada. Más del 80% de los casos no se diagnostican, o sea, los pacientes fallecen sin que el médico haya pensado en una tromboembolia. Sí, y ya se dan cuenta cuando llega el momento de hacer la autopsia, entonces. Cuando se hace. Cuando se hace la autopsia. Pero muy pocos hospitales, la mayoría son institutos en México, que hacen autopsia a la mayoría de los pacientes. En el resto del interior, en los estados, no se hace autopsia a la mayoría de los pacientes. Y cuando se le hace una autopsia, se le hace de una forma muy somera. No se hace estudio histopatológico. Entonces, ni aún así, muchas veces se llega a hacer de tener el diagnóstico de tromboembolia. Entonces se concluye que falleció de un paro cardiorrespiratorio simplemente. Así nada más, y cuando realmente fue de tromboembolia. Pacientes con cáncer que les empieza a faltar el aire, el oncólogo, el paciente y sus familiares deben de sospechar en tromboembolia.
Sería la recomendación en esta ocasión Sí. para los... Embarazada, el que no sea asmática Ajá. y que empiece a faltarle el aire, debe de sospechar en tromboembolia. Personas, un anciano que se fractura la cadera y le empieza a faltar el aire, el traumatólogo debe de sospechar en tromboembolia, si tiene taquicardia o falta de aire. Y acudir de inmediato a su médico. Así es, o sea, normalmente van a estar hospitalizados, pero aún ahí debe tener uno un criterio clínico agudo para poder dar tratamiento de forma oportuna. Y será la diferencia entre salvar la vida o no. Así es. Bien. Sí. Doctor, te agradecemos tu visita, Gracias. muy interesante como siempre. Gracias. Para mayores datos al auditorio te pedimos tus números telefónicos Sí, cómo no. y el domicilio de tu consultorio. Sí, Díaz Mirón, 842, el teléfono es el 931-0506. Bien, muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias. Es el doctor René García Toral, neumólogo, que nos ha acompañado hoy en Vida y Salud. Vida y Salud.